A veces, cuando no esperamos nada en particular de algo o nuestras expectativas no son muy altas, terminamos llevándonos una grata sorpresa. Imagina que decides salir a cenar en un restaurante sin reseña y poco conocido, sin esperar demasiado, ¿verdad? Y al final resulta ser una experiencia increíble. ¿Lo pillas? Pues eso exactamente es lo que me ha ocurrido con el amortiguador Formula Mod. Sin anticipar gran cosa, ha logrado sorprenderme de manera muy positiva, superando con creces todas mis expectativas. Este amortiguador, el Formula Mod, lo he estado probando tanto en mi e-bike, la Propine Icano, como en mi bici de enduro y bike park, la Whitey Capra. Y este test ha sido posible gracias a los amigos de Athena Ibérica y al servicio técnico oficial de Fórmula en España, que me han mandado este set de suspensiones y de frenos. Gracias. Empezamos hablando un poco de las características del amortiguador. Como podemos ver, es un amortiguador de muelle muy bien construido, con buenos acabados y un diseño imponente. Pero empezamos por lo primero. Si compras este amortiguador te viene una caja muy curiosa, muy estética, bien presentada y completa. Dentro de esta caja viene el amortiguador como es normal. Un hueco para el muelle, la tapa o soporte inferior del muelle, unos reductores del recorrido, dos CTS y una bomba de suspensiones. ¿Pero para qué queremos una bomba de suspensiones si el amortiguador es de muelle? Pues déjame que te cuente que en este amortiguador podemos regular la presión del pistón flotante que se encuentra dentro del piggyback. Si quitamos esta tapa tenemos acceso a la válvula que lo regula. Y ya que estoy te cuento que este pistón flotante tan grande en comparación con el de otras marcas reduce la fricción interna del propio pistón aquí dentro. Esto mejora la sensibilidad en pequeñas compresiones. Es decir, con este amortiguador se consigue el efecto de pasar por encima de las piedras prácticamente flotando. También se ralentiza en mayor medida el calentamiento del amortiguador y al ser más grande disipa mejor el calor. El amortiguador Mod destaca por tener un vástago muy grueso que mueve un pistón de 30 milímetros de diámetro, bastante grande, que aumenta el flujo de aceite en su interior y más de lo mismo, mejora la sensibilidad y reduce la fricción y el calor. Estéticamente el Formula Mod es un amortiguador muy robusto. Con tan solo mirar el tamaño del amortiguador, del vástago y del piggyback, ya sabemos que está preparado para darle caña de la buena. Este amortiguador, al igual que todas las suspensiones de la marca Fórmula, cuenta con la tecnología de los CTS, siglas de Compression Tuning System. Esta tecnología permite controlar la curva de compresión del amortiguador. Estas piececitas son los CTS y somos nosotros mismos los que muy fácilmente las podemos quitar y poner porque tardamos literalmente 5 minutos. No necesitamos mandar el amortiguador al servicio técnico, pagar, esperar y que luego no nos encaje y tener que repetir todo ese proceso. Sobre esta tecnología de los CTS hablamos largo y tendido en el vídeo sobre la horquilla Fórmula Selva, que también tenemos en el canal por supuesto, pero este amortiguador implementa esta tecnología de forma reducida. Ahora solo tenemos 3 CTS para conseguir un comportamiento de la compresión más o menos suave en relación a los impactos del terreno. En este caso, instalando el CTS dorado conseguimos un comportamiento más tragón y con menor resistencia a los impactos. Yo lo usaría en bicicletas extremadamente progresivas y en las que sea realmente difícil aprovechar todo el recorrido. Con el CTS naranja tenemos un comportamiento neutro, con este bien instalado. Con el CTS de color verde conseguimos un comportamiento más firme a grandes impactos, perfecto para bicicletas con sistemas de suspensión lineales o con tramos finales regresivos. Y os adelanto que al igual que con la horquilla, he probado los 3 CTS en este amortiguador y funcionan genial. Insisto en que esta tecnología está genial, puedes adaptar al amortiguador a tus necesidades, al propio sistema de suspensión de la bicicleta y al terreno en el que te mueves. Por otra parte, a nivel de regulaciones, tenemos un control de rebote con 13 clics, es una regulación que se nota bastante, aunque sí he notado que si pesas poco y llevas un muelle blando, quizás notes que en general va un poco lento. Si por el contrario llevas un muelle más duro, el rebote va sencillamente perfecto. Yo he usado muelles de 450 libras y de 500 libras, dependiendo de la bici en la que he puesto el amortiguador, y no he tenido ningún tipo de problema. Sobre el CTS tenemos acceso al dial de compresión, en este caso con 17 clics, que se notan un poquito menos, o al menos yo para notarlos un poco he tenido que ir de 2 en 2 clics. La versión de enduro del Formula Mod, es decir, la que no es de H, cuenta con una palanca de 2 posiciones para bloquear el amortiguador en la subida, y es un bloqueo duro, el bloqueo más firme que he probado en un amortiguador de muelle, con mucha diferencia. En mi opinión son regulaciones más que suficientes para un amortiguador con un enfoque muy preciso, el enduro. ¿Y sabes lo que es también muy preciso? Sí que lo sabes, que si te está gustando el vídeo le des un buen like y que si te gusta el contenido de este estilo, que te suscribas al canal, que es gratis y yo te lo agradezco muchísimo. Por cierto, este amortiguador está disponible en medidas desde 210 de largo y 185 milímetros tipo Trunion hasta 230 y 205. Las medidas de DH son 225 y 250 y solo las encontraremos en el amortiguador Formula Mod DH, que básicamente es el mismo amortiguador, solo que no tiene la palanca de bloqueo. Por cierto, los muelles de Fórmula son de acero ultraligero y los tenemos desde 250 libras
hasta 700, tanto en este color ultravioleta como en el gris titanio. Y por si alguno se lo pregunta, no es compatible con los muelles de tipo Fox o equivalentes. Esos muelles son más estrechos y van a tocar con el cuerpo. Creo que los muelles compatibles con Rousseau servirán, pero en mi opinión es una tontería, ya que el muelle de Rousseau es mucho más pesado que este de fórmula, que pesa prácticamente 200 gramos menos. Es que en su dureza equivalente es incluso más ligero que uno de Öhlins. Sobre las sensaciones os cuento con detalle. Primero, el amortiguador es muy sensible, mucho. No solo es sensible debido a que es un amortiguador de muelle, sino que lo es debido a que el hidráulico está muy bien dimensionado. Este amortiguador te da la sensación de flotar sobre la bicicleta, y lo bueno es que es sensible a lo largo de todo el recorrido, tanto en los pequeños impactos como en los grandes. Si está bien regulado, el amortiguador en todo momento se siente cómodo y notas cómo recupera su posición leyendo el terreno perfectamente. Si es más o menos tragón, depende del CTS que le pongas, pero el CTS dorado ha hecho que mi Capra, una bici moderadamente progresiva, se convierta en una bicicleta algo más tragona del tren trasero. Y por el contrario, en mi Propine, con un sistema de suspensión más lineal, con el CTS de color verde, he conseguido un comportamiento que retiene mucho más en los impactos más duros. Por eso digo que el amortiguador será más o menos tragón en su punto medio o en su punto final, dependiendo del CTS que le pongas. Y lo bueno es que es un amortiguador que desde el primer momento sientes que funciona bien. No es un amortiguador radical que exige que vayas a fondo todo el rato para notar que trabaja, ni muchísimo menos. Y en cuanto a la fatiga, al calor, pues nada, algunas bajadas largas de más de 4, 5 o 6 minutos seguidos he hecho y no he notado que el amortiguador se ponga duro ni que pierda hidráulico. Os lo dije al principio del vídeo, a este Fórmula Mod yo le doy el premio al amortiguador revelación. No esperaba nada de él y ha acabado sorprendiéndome muy gratamente. Este Fórmula Mod es un amortiguador muy serio y contundente, así que vamos a resumir sus puntos fuertes y débiles. Lo bueno, que es un amortiguador muy sensible, y no solo por el muelle, sino por su hidráulico, que cuenta con los CTS para configurarlo a nuestro gusto y a las necesidades del sistema de suspensión de la bici. Es fácil de ajustar, los CTS son responsables de ello, y también el tener un único dial de compresión y otro de rebote. Que es ligero, muy ligero. Sin muelle, este Fórmula Mod de 230 x 65 pesa 495 gramos. Y es que el muelle suelto de 450 libras apenas pasa los 300 gramos, que es un producto de altísima calidad, y que el mantenimiento es cada 200 horas de uso. Lo malo, quizás que no tiene regulación de compresión en alta velocidad por independiente, aunque con el CTS adecuado prácticamente no la he echado en falta. Y que es muy grande. Hay bicicletas en las que por dimensiones del piggyback es posible que no podamos montarlo. En fin, mis estimados amigos de este mundo, espero que os haya gustado este amortiguador. Insisto, el Fórmula Mod ha sido el amortiguador que más me ha sorprendido de todos los que he probado últimamente. Y si quieres conocer su pareja para enduro, la horquilla Fórmula Selva, no te puedes perder este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.